Arrancamos el recorrido por el fútbol europeo en un Anfield repleto, vibrante, testigo de una victoria sólida del Liverpool, que derrotó 2-0 al Brighton, en un partido marcado por el regreso de Mohamed Salah y el gran momento goleador de Hugo Nketiah. El encuentro no pudo comenzar mejor para los dirigidos por Arne Slot. Apenas al minuto de juego, el Liverpool golpeó primero. Hugo Nketiah apareció en el área tras una asistencia de Joe Gómez y definió con frialdad para desatar la locura en las gradas. Gol tempranero y ventaja inmediata para los Reds. Liverpool salió con una intensidad altísima, presión tras pérdida y dominio territorial. Brighton intentó asentarse, pero el golpe psicológico fue fuerte. La movilidad de Nketiah y la amplitud por bandas marcaron el ritmo del partido desde el inicio. Brighton tuvo su gran oportunidad para igualar el marcador al minuto 13, cuando Diego Gómez quedó mano a mano frente a Alisson Becker, pero el brasileño respondió con una atajada milagrosa que sostuvo la ventaja local. El partido dio un giro inesperado al minuto 26, cuando Mohamed Salah ingresó al campo tras la lesión de Joe Gómez en medio de la polémica previa con el técnico Arne Slot. El egipcio entró enchufado, participativo y desequilibrante. La presencia de Salah cambió la dinámica ofensiva del Liverpool. Brighton retrocedió líneas, el público se encendió y el partido comenzó a jugarse definitivamente en campo visitante. El segundo golpe llegó al minuto 60, saque de esquina ejecutado por Mohamed Salah, y Hugo Nketiah una vez más ganó en las alturas para firmar su doblete y el definitivo 2-0. El francés atraviesa un momento dulce y se consolida como pieza clave en el ataque. Con la ventaja ampliada, Liverpool manejó los tiempos del partido, cerró espacios y controló los intentos del Brighton. Incluso Salah tuvo la oportunidad de marcar en el tiempo añadido, pero su remate se fue por encima del travesaño. Marcador final: Liverpool 2, Brighton 0, triunfo convincente en Anfield. En Stamford Bridge, victoria 2-0 para los Blues. En Londres, el Chelsea cumplió con autoridad y se quedó con los 3 puntos frente al Everton. El marcador se abrió al minuto 21 cuando Cole Palmer recibió un pase filtrado perfecto de Malo Gusto y sacó un zurdazo potente y preciso, imposible para el arquero rival. Golazo y ventaja merecida para los Blues. Chelsea dominó la posesión, fue agresivo por las bandas y mostró una versión sólida en el mediocampo. Palmer volvió a ser el faro creativo del equipo, mientras Everton sufría para contener los ataques. 2 minutos más tarde, Alejandro Garnacho desperdició una oportunidad increíble frente al arco vacío, perdonando lo que pudo ser el segundo tanto. Pero antes del descanso, al minuto 45 llegó la sentencia. Pedro Neto desbordó por derecha, envió el pase al área y Malo Gusto apareció para empujar el balón al fondo de la red. 2-0 y partido prácticamente liquidado. En la segunda mitad, Chelsea administró la ventaja con inteligencia, cerró líneas y no permitió reacción del Everton. Victoria clara y sin sobresaltos. Arsenal continuó en lo más alto de la Premier League, pero tuvo que sufrir más de la cuenta para vencer 2-1 al Wolverhampton. Tras más de 70 minutos de dominio absoluto, el gol finalmente llegó de manera insólita. Saque de esquina de Bukayo Saka, que estuvo a centímetros del ser olímpico, pero terminó en autogol del arquero Sam Johnston. Mala fortuna para los Wolves y alivio para el Emirates. Arsenal había sido superior en posesión, llegadas y presión, pero la falta de contundencia mantenía el partido abierto. El gol parecía cuestión de tiempo, aunque el desenlace tendría más drama. Cuando todo parecía controlado, al minuto 90 Wolverhampton silenció el estadio. Tolu Arokodare ganó de cabeza y puso el empate a 1, congelando al Arsenal y sembrando la duda. El empate era un golpe durísimo para los de Arteta, que veían escaparse una victoria clave ante el último de la tabla. Pero el fútbol tenía un giro final reservado. Al minuto 94, otra acción desafortunada para los Wolves terminó en autogol del colombiano Gerson Mosquera, sellando el 2-1 definitivo para los Gunners. Arsenal gana, sufre y respira una semana más como líder. Cerramos con el Manchester City de Pep Guardiola,
que no falló y goleó 3-0 al Crystal Palace. El primer tanto llegó al minuto 41, centro preciso, y Erling Haaland, en la primera pelota que tocaba, conectó de cabeza para abrir el marcador. Dominio absoluto del City, posesión aplastante y presión constante. Crystal Palace apenas resistía ante el asedio Citizen. A los 69, Phil Foden amplió la ventaja con una gran definición y al minuto 89 Haaland selló su doblete desde el punto penal. Victoria contundente que mantiene al City a 2 puntos del Arsenal y 1 por encima del Aston Villa, en una Premier League que promete una lucha apasionante hasta el final. Nos trasladamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain vivió una noche mucho más complicada de lo esperado, pero terminó sacando adelante un triunfo clave en su visita al Metz, resultado que le permite asaltar la cima de la Ligue 1. El arranque del PSG fue autoritario, mostrando jerarquía, control de balón y eficacia ofensiva. Al minuto 31, Gonzalo Ramos abrió el marcador tras una jugada bien elaborada, definiendo con precisión para poner el 1-0 y confirmar el dominio parisino en campo rival. Hasta ese momento el PSG manejaba los tiempos del partido con comodidad. Metz sufría para salir jugando. El mediocampo visitante imponía condiciones y parecía que el encuentro se encaminaría a una victoria tranquila para los de París. La superioridad se reflejó nuevamente al minuto 39 cuando Quentin N'Yatou apareció para marcar el segundo tanto. El PSG se ponía 2-0 antes del descanso y todo indicaba que sería una noche sin sobresaltos. Con 2 goles de ventaja y control absoluto, el PSG bajó ligeramente la intensidad. Metz, empujado por su gente, comenzó a adelantar líneas buscando descontar antes del entretiempo. Y lo consiguió. Al minuto 42, Jesse Deminguet aprovechó una desconcentración defensiva y marcó el 2-1, un gol psicológico que cambió por completo el desarrollo del partido. Tras el descanso, el encuentro se volvió más parejo. Metz creció en confianza y el PSG ya no encontraba los espacios con la misma facilidad. Sin embargo, al minuto 63 llegó el alivio para los parisinos. Désiré Doué apareció en el momento justo para firmar el 3-1, un gol clave que parecía sentenciar el partido y devolver la tranquilidad al líder provisional. Ese tercer gol fue fundamental. Permitió al PSG respirar, recuperar el control del balón y obligar al Metz a arriesgar aún más en busca del descuento. Y lo consiguió, ya que al minuto 81 Giorgio Chitashvili descontó nuevamente y puso el marcador 3-2, encendiendo los minutos finales y llevando la tensión al máximo en el estadio. Los últimos minutos fueron de sufrimiento para el PSG. Metz empujó con todo, colgó balones al área y buscó el empate con insistencia, mientras los parisinos defendían con oficio y experiencia. El pitazo final confirmó un triunfo trabajado, apretado y valioso para el Paris Saint-Germain, que pasó de una victoria cómoda a un cierre dramático, pero que le permite trepar a lo más alto de la Ligue 1. En el calcio italiano, el AC Milán se quedó con un sabor de boca amargo tras igualar a 2 en San Siro frente al Sassuolo, en un partido cambiante, intenso y lleno de matices que puso a prueba el carácter de los rossoneri. El primer golpe lo dio el conjunto visitante. Al minuto 13, Ismael Koné sorprendió a todos con una definición de enorme calidad. Vaselina perfecta por encima del arquero para silenciar momentáneamente a San Siro y abrir el marcador. Sassuolo se ponía en ventaja y obligaba al Milan a remar contracorriente desde muy temprano. El gol descolocó al Milan, que tardó varios minutos en asentarse. Sassuolo ganó confianza, presionó alto y complicó la salida limpia del líder, mientras los rossoneri buscaban orden y claridad en los metros finales. La reacción del Milan llegó al minuto 34, en jugada colectiva de 3 toques que reflejó toda la jerarquía del mediocampo. Luka Modric inició la acción, abrió para Lukaszuk, quien filtró un pase magistral para que Bartesaghi definiera con precisión y colocara el 1-1. El empate devolvió la confianza al Milan. El equipo adelantó líneas, recuperó la posesión y cerró el primer tiempo con mejores sensaciones, empujado por el apoyo de su afición. El segundo tiempo comenzó de manera ideal para los rossoneri. Apenas iniciado el complemento, Bartesaghi volvió a aparecer,
definición de zurda ajustada al palo del arquero para firmar su doblete, completar la remontada y poner el 2-1 para el líder. Con la ventaja, el Milan pareció tomar el control del partido, administrando el balón y los tiempos, aunque sin lograr cerrar definitivamente el encuentro. El Sassuolo no bajó los brazos y al minuto 77, Armand Laurentier culminó una muy buena jugada colectiva del conjunto visitante para marcar el 2-2 y volver a silenciar San Siro. En los minutos finales, el Milan buscó el triunfo con insistencia, pero no encontró el gol de la victoria. El empate deja sensaciones encontradas para los rossoneri, que dejaron escapar 2 puntos en casa. Cerramos el repaso por el fútbol italiano con el Inter de Milán, que derrotó 2-1 al Genoa y, aprovechando el empate de su vecino rossoneri, asaltó la cima del calcio para convertirse en el nuevo líder. El gran protagonista de la noche fue, una vez más, Lautaro Martínez, el Toro. Fue determinante desde el arranque, liderando el ataque y marcando diferencias en los momentos clave. La apertura del marcador llegó tras una jugada en la que Lautaro se vistió de asistidor. Pase preciso para Jan Bisek, que sorprendió al arquero del Genoa, mal colocado, y definió con precisión para poner el 1-0 a favor del Inter. El gol le dio tranquilidad a los nerazzurri, que comenzó a manejar el partido con inteligencia, orden defensivo, circulación limpia y presión alta para impedir cualquier intento de reacción del Genoa. El dominio se tradujo nuevamente en el marcador al minuto 38, cuando Lautaro Martínez apareció en el área para marcar el 2-0, un gol que a la postre sería el tanto de la victoria y que confirmaba el gran momento del capitán nerazzurro. Con 2 goles de ventaja, el Inter bajó un poco la intensidad y apostó a controlar el ritmo del encuentro, cuidando energías y administrando el resultado. En el segundo tiempo, el Genoa intentó reaccionar y encontró premio al minuto 68, cuando Vitinha marcó el gol del descuento, poniendo algo de suspenso en el tramo final del partido. Pese al intento, el Inter supo cerrar el encuentro con oficio y experiencia. El pitazo final confirmó una victoria clave que, sumada al empate del Milan, le permite al Inter trepar a lo más alto de la Serie A con los rossoneri como principales escoltas. En la Bundesliga, el Bayern Múnich, líder sólido del campeonato, rescató un empate in extremis 2-2 en el Allianz Arena frente al Mainz, un resultado que le permite mantenerse firme en lo más alto de la clasificación y seguir paseando la Bundesliga como ya es costumbre. El conjunto bávaro no pudo contar con el colombiano Luis Díaz, quien quedó fuera de la convocatoria tras llegar al límite de tarjetas amarillas en el partido anterior frente al Stuttgart. Aún así, el Bayern asumió el protagonismo desde el inicio, dominando la posesión y empujando al Mainz contra su propio campo. La apertura del marcador llegó al minuto 29, cuando Lennart Karl apareció para definir una jugada bien construida y poner el 1-0, reflejando el dominio del líder ante su gente. Hasta ese momento, el Bayern controlaba el partido con autoridad. Circulación rápida, presión alta y presencia constante en el campo rival. Mainz resistía como podía, apostando a las transiciones y a la pelota detenida. Y justamente a balón parado llegó la respuesta visitante. En el 45+2 del primer tiempo, tiro libre al área y Karper Potulski ganó en las alturas para conectar un cabezazo letal que puso el 1-1 justo antes del descanso. Gol psicológico que cambió el rumbo del partido. En el complemento, el Bayern mantuvo la iniciativa, pero comenzó a mostrar ciertas grietas defensivas. Mainz, ordenado y efectivo, volvió a golpear. Al minuto 67, nuevamente por la vía aérea, Lee Jan-sung apareció para marcar el 2-1 y silenciar momentáneamente el Allianz Arena. El Mainz daba vuelta al partido y encendía las alarmas en Múnich. El Bayern se encontró contra el reloj, intensificó el ataque, acumuló hombres en campo rival y buscó el empate con insistencia, aunque chocaba una y otra vez con el orden defensivo del Mainz. La reacción llegó en el tramo final. Al minuto 87, penal para los bávaros, y Harry Kane, con toda su jerarquía, se encargó de transformarlo en gol para sellar el 2-2 definitivo y rescatar un punto vital. El empate dejó sensaciones encontradas en el Bayern, que no pudo imponer su autoridad total en casa, pero que una vez más mostró carácter para reaccionar en los momentos decisivos.
Con este resultado, el conjunto bávaro se mantiene firme en la cima de la Bundesliga, demostrando por qué sigue siendo el gran dominador del fútbol alemán. En el Civitas Metropolitano, donde el Atlético de Madrid de Diego Simeone selló un triunfo importante al derrotar 2-1 al Valencia en un partido intenso, trabajado y con sello colchonero. El Atlético se puso en ventaja temprano. Al minuto 17, Coque apareció con oportunismo dentro del área y perforó la portería tras aprovechar el rebote que dejó el arquero del Valencia luego del primer remate en un tiro de esquina. Gol del capitán y justicia en el marcador para los locales. Atlético controló el ritmo del encuentro desde la presión y la intensidad en el medio campo. Valencia intentó salir rápido, pero se encontró con un bloque bien ordenado que redujo espacios y neutralizó los intentos visitantes. El partido pudo quedar prácticamente sentenciado al minuto 37, cuando un fallo grosero de la defensa che dejó solo a Alexander Sorlo, delantero del Atlético. El noruego encaró dentro del área, se sacó la marca con un regate, pero su remate fue salvado de manera brillante por el arquero del Valencia, que evitó lo que pudo ser el segundo gol colchonero. Así se fueron al descanso con el Atlético 1-0. El complemento comenzó con un Valencia más decidido y el premio llegó al minuto 63. Lucas Beltrán sacó un remate espectacular para marcar el golazo del empate, silenciando momentáneamente al Metropolitano. El empate fue un golpe duro para los dirigidos por Simeone, que veían cómo se les escapaba un partido que habían sabido controlar durante largos pasajes. Pero el Atlético tiene jerarquía y un líder indiscutido. Al minuto 74, Antoine Griezmann realizó un control magistral con la pierna izquierda y definió cruzado, ajustado al palo del arquero para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo en las tribunas. Con la ventaja recuperada, el Atlético cerró el partido con oficio, sacrificio y solidez defensiva. Celebra el Atlético y reza Simeone, fiel a su estilo. En el Spotify Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del campeonato. El Osasuna tuvo dos oportunidades clarísimas para abrir el marcador en los primeros 50 minutos, pero perdonó. El Barcelona, paciente y dominante con la posesión, tardó 70 minutos en descifrar la férrea defensa de los rojillos. El Barça monopolizaba el balón, pero le faltaba profundidad. Osasuna apostó al orden, al bloque bajo y al contragolpe, manteniendo el partido abierto durante buena parte del encuentro. La insistencia tuvo su premio y al minuto 70, Rafinha apareció en el momento justo y con un remate de izquierda imposible para el arquero, puso el 1-0 para el conjunto azulgrana. Lamine Yamal estuvo muy cerca de ampliar la ventaja al minuto 80 con un potente disparo que fue rechazado por el portero. Ya al 86, nuevamente Rafinha dijo presente para firmar su doblete y sentenciar la victoria del Barcelona. Triunfo sólido del Barça, que ahora le saca 4 puntos al Real Madrid. El Barcelona sigue imparable en la liga, aprovechando cada oportunidad que le conceden sus rivales. En el Mendizorroza, el Real Madrid obtuvo un triunfo vital en su visita a Victoria al derrotar 2-1 al Alavés. Una victoria que le permite tomar aire en medio de una crisis de resultados y recortar distancia en la lucha por el título. El Real Madrid llegó a este encuentro a 7 puntos del Barcelona, obligado a ganar para no perder terreno, y respondió desde temprano. Al minuto 24, el pichiche de la liga, Kylian Mbappé, apareció con toda su jerarquía, carrerón por la banda izquierda, potencia, decisión y una definición imparable para abrir el marcador y poner el 1-0 para el conjunto blanco. Gol que devolvía la esperanza y la confianza a un equipo necesitado. Tras el gol, el Madrid controló el ritmo de partido, aunque sin lograr liquidarlo. A la vez, empujado por su gente, comenzó a ganar metros y a creer que el empate era posible, mientras los blancos dejaban espacios y perdían claridad en el último pase. El partido se complicó en el segundo tiempo y al minuto 68, Carlo Vicente aprovechó una desatención defensiva y marcó el gol del empate, desatando el delirio en las gradas y alargando la noche para el técnico Xabi Alonso. El empate golpeó fuerte al Real Madrid. El equipo no encontraba salida, el juego se volvía espeso y el reloj empezaba a jugar en contra. Pero cuando el partido parecía escaparse, apareció la genialidad individual.
Vinicius Jr. desbordó y con el borde externo colgó un centro perfecto para Rodrigo, que definió como pudo, con alma y sacrificio para firmar el 2-1 definitivo. El gol devolvió la calma al Real Madrid, que supo resistir en los minutos finales y se dio una victoria tan trabajada como necesaria. 3 puntos de oro que le permite a la Casa Blanca quedar ahora a 4 puntos del líder Barcelona, manteniéndose con vida en la pelea por la Liga. Y así cerramos este recorrido por el fútbol europeo. Nos esperamos en un próximo programa.